¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra tarot por sí o por no. Otro tarot interactivo para ustedes para poder ver si la pregunta que hacen es sí o no. Pueden preguntar, como les digo siempre, lo que ustedes quieran, pero bueno, siempre les recomiendo que se ajusten a una realidad, no que sean cosas que están cerca del proyecto de vida que ustedes tienen. Así que bueno, vamos a responder con las cartas sí o no, ya están mezcladas, estoy pegándoles nada más que una pequeña mezclada suave para, como digo yo siempre, despertar un poco las cartas, ¿no? Así que bueno, van a tener 4 opciones hoy. Como siempre, le mando un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Estados Unidos y también de Argentina. Y al resto de Latinoamérica, donde tengo consultantes, también en Centroamérica. Así que están bastante movedizas hoy las cartas, como ven, quieren contarnos cosas. Así que bueno, voy a armar 4 lugares. Voy a emparejar ahora un poco las cartas que quedan en cada uno de los lugares. Vayan pensando la pregunta que van a hacer. Recuerden que tiene que involucrar una respuesta por sí o por no. Como por ejemplo, ¿voy a viajar a Europa este año? Eso es una pregunta que es por sí o por no. O esa persona me quiere. O esa persona va a volver. O me va a ir bien en ese examen, por ejemplo. Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Obviamente yo voy a dar algunas posibilidades. Las posibilidades son infinitas de preguntas, por lo cual yo no voy a poder especificar para cada respuesta, pero se van a dar cuenta porque voy a tratar de contestar para varios ámbitos. Recuerden, como siempre, que pueden también elegir una pregunta para cada grupo de cartas, con lo cual pueden hacer hasta 4 preguntas si quieren. Yo les aconsejo que pregunten solo lo necesario y que no se excedan en las preguntas. ¿Para qué abusar si uno ya tiene la información que venía a buscar? Pero bueno, eso depende de ustedes. Ustedes pueden preguntar lo que quieran aún si no está cerca de sus vidas, porque nadie sabe qué es lo que el futuro va a poder hacer. Así que bueno, voy a colocar algunos de mis señaladores de tragos que me gusta usar en las tiradas. Así que vamos a poner el rosa. Voy a empezar con el rosa, con la pera rosa. Tenemos la perita amarilla hoy, acá, como protagonista. Tenemos la pera verde. Y al final tenemos la roja, que es la que tenemos por acá para el final del grupo de cartas que ustedes vayan a elegir. Así que bueno, principalmente eso, como les decía, muy agradecido por los comentarios, mucha gente que le gustan estas tiradas por sí o por no, y de no mediar algún cambio es lo que más voy a hacer en este canal, porque es lo que más me gusta y es lo que también da más resultado, que le guste a la gente del canal, a esta comunidad que va creciendo de a poco. Les pido que pongan su like siempre, que se suscriban, porque siempre va a haber acá tiradas por sí o por no y con preguntas que ustedes quieran hacer, que es lo que me parece que me permite un poco más volar, ¿no? Con lo que sale en las cartas y explicarles además. Esto no es solamente sí o no, sino que hay una explicación de fondo con respecto a cada situación que espero les sirva, ¿no? Hasta ahora ha dado muy buen resultado. Así que bueno, voy a empezar ya. Primero, me imagino que estarán pensando la pregunta que van a hacer, así que los voy a dejar unos segundos para que elijan si es la pera rosa, amarilla, verde o roja. Así que van a poder decidir eso y a partir de ahí empezamos ya con la primera perita, a ver con la pera que eligieron qué resultado tenemos. Esto me parece que no es una pera, sí, es una manzana, me parece, una manzana amarilla tenemos, así que no vamos a confundirnos de frutas acá. Bueno, los dejo unos segundos para que decidan rosa, amarillo, verde o rojo. Ustedes tienen la opción, ustedes tienen la pregunta y ya vamos a ver si es sí o no. Bueno, supongo que ya habrán elegido uno de los grupos de cartas. Yo voy a sacar los que están de más acá. Voy a sacar la verde también. Y voy a sacar la pera roja, que es la última de todas. A ver qué es lo que pasa acá, qué es lo que está pasando. Bueno.
Las voy a poner acá, ya tengo acá presentada. Recuerden, vamos con la pera rosa para ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a sacarla acá a un costadito. Vamos a mezclarlas un poco, como digo yo, para darles un poco de temperatura nada más a las cartas. Nada más que para eso, sin demasiada mezcla. Y voy a cortar y colocar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Bueno, acá ya las tienen, hay 5 cartas acá. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir, si la respuesta es sí o no a lo que ustedes están preguntando. Vamos a acomodarlas un poquitito nada más para tenerlas más ordenadas, a ver si está bien ordenado. Sí, está perfecto. Y bueno, vamos a empezar a dar vuelta a las cartas, a ver qué nos quieren contar sobre esta aventura maravillosa que es el tarot siempre, para encontrar respuestas. Tenemos un 10 de bastos, tenemos un 3 de bastos, tenemos un 8 de copas, un 9 de espadas, una tirada extraña esta de la pera rosa, y finalmente un 3 de pentáculos. Bueno. Es una situación que está indefinida, lo que ustedes me están preguntando. Algunos me sorprende que me dicen es exactamente lo que me pasa. Pero bueno, yo se los voy a comentar. Esa es la cosa maravillosa que tiene Tarot, ¿no? Siempre, de alguna manera, aún en un interactivo, por la forma en que yo lo hago, termina siendo bastante concreto para la pregunta que hacen. Lo primero que le voy a explicar es cómo es la situación de las cartas. Lo que se ve acá para el amor, primero voy a ir por ámbitos, para el amor, se ve una situación que ha llevado trabajo, en la cual se ha buscado algún tipo de futuro, ¿no? Donde la persona está, como ven acá a la chica, que ustedes la ven con su tabla de surf, esperando la mejor ola para poder hacer progresar esta situación. Es una situación que ha pasado también por abandonos o por alejamientos, como ven en el 8 de copa, ¿no? En esta carta, si es que estuvieran preguntando por una relación en particular, donde ha habido también en el 9 de espadas cierto dolor, lo pueden ver en la carta, y donde ahora hay un espíritu de alguna manera colaborativo. Si esto es una pareja establecida, les diría que se han preguntado si la respuesta sobre lo que preguntaron es sí. O sea, la respuesta es sí. Es un sí bastante atenuado. Si es una pareja que lleva un tiempo, ya saben que han idas y vueltas, que ha habido llantos, que ha habido situaciones tristes, pero ambos quieren colaborar, como ven en la última carta, en el 3 de pentáculos, para llevar las cosas adelante. No es una pareja que fluya de una manera tranquila, o por lo menos demasiado tranquila, si es que fluye así. Falta un poco de pasión acá, falta tal vez esa pimienta, ¿no? El picante que tiene que haber en las relaciones. Así que es una relación que, si bien lo que preguntaron es correcto, y sale que sí, que eso que preguntan es verdad, no se ve muy bien, ¿no? O sea, si hubo alguna infidelidad o preguntan algo así, la respuesta también es sí. ¿Cómo no haberla después de este dolor sufrido, ¿no? De estas separaciones, de estas cuestiones de planes que quedan abandonados en función de seguir juntos. Es una pareja que ha resignado muchas cosas, es una pareja de hace un tiempo. Así que la respuesta es sí, pero es un sí muy suave. Es un sí que no cambia demasiado. Tal vez la pregunta que hayan hecho no sea la más importante que deberían haber hecho, ¿no? Pero bueno, tienen otras frutas para preguntar acá, otros señaladores para preguntar. O sea que la respuesta en el amor es sí. Y como siempre en todos los casos de lo que hayan preguntado en el amor, es un sí muy suave. No es un sí gigante. O sea, es un sí con condicionamientos. Cuando uno tiene que trabajar demasiado, como se ve acá, esta chica que está llevando una carga a través de un terreno sinuoso, está tratando de hacer planes, abandonar ciertas emociones propias
y dolores en pos de esta colaboración, de mantener esta pareja, nunca es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿no? Eso está claro. Así que eso es lo que vemos ahí, lo que se ve en esta tirada, ¿no? Una pareja un poco sostenida con alfileres. Sin embargo, la respuesta es sí. Si preguntan si una persona a ustedes les resultan atractivos o atractivas o como sea, la respuesta también es sí, pero no es un sí lo mismo demasiado apasionado. Acá lo que está faltando es que alguna de las dos partes ceda. Tal vez me habla de que mi consultante sufrió muchos desengaños y por eso tal vez no esté animándose a expresar su parte emotiva. Fíjense que es una tirada donde las copas solo figuran para alejarse, solo figuran que cuando hay emociones hay un alejamiento emocional. Entonces creo que habría que volver a apostar, hay que recuperar la fe y volver a apostar por algo un poco más profundo que esto, que si bien funciona, y la respuesta es sí, no es un sí con el corazón, no es un sí con el alma, no es una pareja de novela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una pareja más bien práctica, donde cada uno cumple su función, donde se esconden ciertas cosas para no generar problemas, donde uno evade sus emociones, pero está planificando algo. Eso es lo que hay acá. Si preguntan si esa persona va a volver, la respuesta es sí, pero no hay una vuelta con un cambio de ideas a la situación que ustedes ya viven muy grande. Simplemente decir, bueno, si todo está bien, si nada molesta, si ninguna de las cosas que voy a proponer no es tomada a bien, esto puede fracasar. O sea que en una situación de pensar en una persona que vuelva, también, o sea, van a tener que resignar demasiadas cosas, los planes que tienen, las cuestiones que les tocó degradar para que la pareja funcione y sufrir en silencio. Si bien la respuesta es sí, yo no les aconsejo que tomen ese camino porque soy un entusiasta, ¿no? Yo creo que la pareja debe ser algo muy profundo, pero bueno, es mi idea tal vez un poco inocente del amor. Tal vez esté equivocado, lo sabremos al final de la vida, ¿no? Uno va viviendo sus emociones como puede y nadie está en sensación de juzgar a nadie por sus elecciones. Yo estoy acá solo para comunicarles lo que veo. Y lo que veo es un sí en cualquier pregunta que hubieran hecho, pero con poco, en lo que es el amor, con poca pasión. Vamos al caso de lo económico. En lo económico es muy distinta la tirada, es un sí, y es un sí después de haber trabajado muchísimo, de haber planificado muy bien, de haber dejado emociones negativas de lado, incluso haberla pasado mal en algún momento de esta situación de trabajo, como digo yo siempre, es trabajo económico y todo lo que tiene que ver también con ingreso de dinero, y ahora estaría empezando a entrar el dinero. O sea que para la pera rosa, si la pregunta es económica, si voy a cobrar un dinero, si mi negocio va a ir mejor, la respuesta es sí. La respuesta es sí. El trabajo se hizo, se planificó, se dejaron las emociones negativas de lado y ahora todo es colaboración y trabajo. Así que esta última carta es excelente para salvar la situación en lo económico y en lo laboral. La única recomendación sería no volver a este drama, no volver otra vez a mirar el fracaso ahora que estamos en una etapa nueva. Si es un emprendimiento, este emprendimiento está empezando a dar frutos. Así que no lo abandonen, sigan para adelante porque es muy interesante continuar con esto. Eso en cuanto a lo económico. En cuanto a lo espiritual o al crecimiento personal, si preguntaron por algo de ese tipo, lo que estamos sabiendo acá es que se ha trabajado muy bien, se ha, como decía, lo mismo que lo económico, planificado muy bien, y de la tristeza pasamos a entender algo muy importante para el crecimiento espiritual y personal, es que no se puede hacer todo solo. Que no se puede llevar adelante las cosas solo, sino que este espíritu de comunidad, que es lo que viene al final, es lo que termina siendo común a los seres humanos. Que los seres humanos multiplicamos nuestras posibilidades cuando actuamos con otros. O sea que el aprendizaje que les queda por delante es a no ser tan individualistas. Es un gran aprendizaje espiritual y aunque parezca una cosa simple, de las que más cuestan. Así que pera roja, la respuesta
a todo lo que hayan preguntado, inclusive si preguntaron cuestiones judiciales, todo lo que hayan preguntado, todo sale que sí, pero bastante atenuado, bastante, diría, liviano, no sale de manera muy rotunda. No quiere decir que no vaya a ocurrir, va a ocurrir. Ahora, no le va a cambiar la vida a nadie la pregunta. Si preguntaron si van a tener éxito, sí, pero es un éxito moderado en lo que emprendan. No es el éxito que todos esperan, no reluciente ni nada. Pero puede haber gente que me preguntó si va a aumentar sus ingresos. Bueno, si me preguntaron eso en la parte económica, la respuesta es sí. Han trabajado muy bien, los tiempos de tristeza se terminaron y empiezan tiempos de cierta abundancia. Todavía no llega ese gran dinero tal vez que esperan, pero ya empieza a haber algo considerable como para estar un poquito mejor. Así que, pera rosa, eso es lo que veo, eso es lo que acá les agradezco mucho. Pongan like, así puedo hacer más videos. Los que pueden, contribuyan con el canal al CBU para Argentina y al PayPal para los que estén fuera de Argentina. Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver ahora qué tenemos para nuestra manzana, que finalmente me di cuenta que era una manzana, no una pera, nuestra manzana amarilla. Así que aquellos que hayan elegido la manzana amarilla o hayan hecho una pregunta para cada una de las posibilidades, estamos acá para ver si lo que preguntaron es sí o no, manzana amarilla. Así que vamos a retirar la manzanita ya. Voy a mezclar un poco nada más las cartas para, como digo yo, que se despierten. Ya estaba mezclado el mazo. Voy a cortar y voy a colocar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Las tenemos acá. Y vamos a empezar a ver qué nos quieren contar estas cartas. Les envío, como digo siempre, un saludo a mis consultantes de España, de México, de Argentina, de Estados Unidos y del resto de los países de América. Inclusive Colombia, que en estos días mucha gente se ha comunicado conmigo. Bueno, acá tenemos el 7 de espadas, el 9 de copas, una explosión de emociones, el gran rey del pentáculo, el rey de pentáculos, el gran rey de pentáculos, el 4 de copas. Me están tocando unas tiradas tan difíciles de interpretar, pero bueno, ustedes sabrán cómo es esto. Compleja tirada, compleja en cualquier ámbito que hayan preguntado, compleja, pero no por eso menos interesante, y voy a tratar de darles las herramientas para que puedan solucionar esto. Si la pregunta que hicieron tiene que ver con el amor, que es una de las cosas que más le doy prioridad yo, porque siempre se pregunta mucho, lo que hay acá es, primero fíjense cómo es, ¿no? Cómo es de clara las cartas, muchas veces el tarot. Tengo un 7 de espadas. El 7 de espadas es un símbolo de separación y de cierto resentimiento. Es una carta que también está asociada al robo. Fíjense esta persona entrando al nido, llevándose los huevos, y la madre gritando, ¿no? La madre de los cuervos gritando: me robó, se llevó lo que era mío. Así que van de esto a la última carta, que es un 8 de bastos, que tiene que ver con trabajar psicológicamente sobre determinado tema o sobre el ánimo de uno. Así que está brava, es una situación que en el amor yo diría que es un sí muy, muy, muy débil. O sea, si es una pareja, ya hubo una separación, no hay equilibrio, acá es todo o nada, ¿no? O sea, el 9 de copas, donde está demasiado exaltado la parte emocional, o nos separamos, ¿no? Una cosa así muy, muy cruda. El rey de pentáculos aporta un poco de estabilidad dentro de la pareja, porque es aquel que ya es sabio, que sabe que lo enriquece. Cuando hablo de enriquecer, no solamente de dinero, sino en este caso estoy viendo el amor, lo que le hace bien, lo que le hace mal, que logró domesticar al lobo, pero sin embargo el lobo se le escapa a cada rato, ¿no? A hacer este tipo de cosas, o hacer este tipo de cosas. Este hombre anciano, que ya sabe todo, que está con una sonrisa, que sin embargo, a pesar de ser anciano, está rodeado de bibliotecas, como ustedes pueden ver en la carta, y su cara, su rostro parece joven dentro de tantas canas, porque aprendió, es un sabio,
Pero ese sabio está en un pasado rodeado de todo este tipo de incongruencia, y hacia adelante está rodeado con otra carta que tampoco tiene mucho que ver con lo que es el rey de pentáculos, que es el 4 de copas. En 4 de copas ven una mujer decepcionada. O sea que tenemos que hablar de que mi consultante en este caso ha pasado por ciertos desengaños, y si bien ha aprendido mucho de sus relaciones anteriores, aun si es joven, no puede aplicarlas, no puede de alguna manera salir de este viva muera y de esta situación de o todo o nada, o estoy absolutamente emocionado con esto, o me quiero separar, o no quiero saber más nada. Esto es lo que hay que curar justamente con esta carta y esta. Estas tres cartas deberían desaparecer de esta situación emocional y quedarnos con el rey de pentáculos y el 8 de bastos. Hay mucho que trabajar a nivel psicológico, anímico, con respecto a la ansiedad, con respecto a sentirse enseguida decepcionado, ¿no? Como que no le encuentran como digo yo, ese picante, ese condimento a la vida, y eso hace que no esté presente. Así que la respuesta es un sí a lo que preguntaron, muy, muy dudoso, y que va a depender del estado emocional de ustedes. Básicamente, porque por más que pregunten por una persona que vuelve, la persona puede volver, pero otra vez no va a durar nada esto. Hay un problema en los cimientos de lo que estamos viendo acá, y esos cimientos no lo tomen a mal, pero tiene que ver con ustedes, tiene que ver con mi consultante. Ya saben, como les digo siempre, yo no estoy acá solo para decir cosas bonitas. Si salen, salen, pero voy a tratar de no subestimar a las personas que ven los videos. Así que les digo realmente lo que sale. Hay una situación emocional muy inestable y hay que tratar de solucionarla. Con terapia, con lo que a ustedes les haga bien, con una posición, con un crecimiento a nivel personal, como ustedes lo quieran ver. Pero hay algo que tratar. Si queremos que esta situación emocional o de pareja o de lo que ustedes hayan preguntado vaya mejor, van a tener que tratar de trabajar con eso. Es muy interesante que tengan al rey de pentáculos, es muy interesante, pero no lo han logrado domesticar y va de la pérdida a la euforia y de la euforia a la decepción. Así que bueno, hay mucho por hacer, realmente es un sí la respuesta, pero porque las cartas, digamos, de alguna manera creen que tienen buenas intenciones, pero falta muchísimo para lograr conseguir algo más de esta pareja. Si preguntaron alguna cuestión económica, en el caso de lo económico, si bien perdieron dinero, después y creyeron que eso era todo, las cosas se manejaron bien, aunque estén decepcionados, y el mensaje es sigan trabajando porque todo va a venir en el futuro. Acá sí la respuesta es más positiva tanto en lo económico como en lo laboral. Sigan por este camino, trabajen, que los rendimientos no se harán esperar. En cualquier momento empezarán a recibir, digamos, la retribución del trabajo que hicieron. Y por más que estén decepcionados, esto se pasará después de seguir trabajando. Es la famosa frase de ustedes trabajen sin ver los resultados. Porque va a llegar, porque se hicieron las cosas bien. Ya esta etapa pasó, ya el creer que vamos a ser los dueños del mundo ya pasó, y hay sabiduría. Así que por más que estén decepcionados, sigan adelante. Esto no es una derrota, es simplemente un guerrero que ha caído y se puede volver a poner de pie, tanto en lo comercial como en lo laboral o como en el ingreso de dinero. La respuesta es sí. Vamos a ver el mensaje espiritual. El mensaje espiritual tiene un poco que ver con esto que hablábamos también, ¿no? De ser más equilibrados, de escuchar al rey de pentáculos, de no sentirse decepcionados ante el primer fracaso. La espiritualidad no es un camino de belleza como mucha gente piensa, sino que es un lugar donde hay que aprender cosas, y evidentemente en este nivel que ustedes están de desarrollo personal o al que han vuelto después de otros niveles superiores, no han terminado de entender que las cosas no son de un día para el otro y que la noche y la luz no se encuentran en un segundo. Así que trabajen con eso y póngale fe. Muchas gracias, Manzana Amarilla. Les mando un saludo desde acá. Pongan like, colaboren en CBU y al PayPal los que puedan desde el exterior. Espero que les haya servido el mensaje. Es bastante adulto el mensaje, espero que estén a la altura. Voy a quitarlo acá.
Vamos ahora a ver qué ocurre con nuestra pera verde. Pera verde, bienvenidos. Vamos a ver, puede ser que sea la única pregunta que hicieron, o hayan preguntado una por cada una de las 4 opciones. Vamos a ver qué les toca acá. Pera verde, voy a mezclar un poquito nada más, para quitarles un poco, como digo yo, el frío a las cartas. Está bastante frío acá en Buenos Aires, donde estoy en este momento. Todavía, así que bueno, voy a cortar y voy a colocar las 5 cartas que van a contestar esto. Un saludo muy grande a la gente de España, de Estados Unidos, de México también, y de Argentina y el resto de Latinoamérica. Cuando siempre me piden saludos, me olvido a veces de gente, hay una persona de Puerto Rico que me había pedido que le mande saludos, y gente también que le voy a mandar de México. Bueno, vamos a ver qué hay acá. 2 de copas, 7 de pentáculos, 4 de espadas, la emperatriz y por último la sacerdotisa. Wow, interesantísima, interesantísima tirada, realmente fuerte. Vamos a ver qué habrán preguntado, ¿no? Yo siempre me quedo con esa duda. A veces las preguntas después las veo en los comentarios, eran simples, pero yo digo, ¿quién habrá influido energéticamente tanto con su pregunta para que salga esto? Porque realmente, por más que son interactivos, yo creo bastante en lo que sale, y me lo han verificado muchas personas, ¿no? Trato de ponerle la misma energía si estuviera un consultante presente, y no decirle solo lo que quieren escuchar. Así que bueno, vamos a ver esta extraña situación en que una pareja, si fuera por amor, ¿no? Por ese tipo de temas que están consultando, empieza desde la unión de pareja y termina con la sacerdotisa, ¿no? O sea, yo sé que por ahí a mí solo me causa gracia esto, pero es raro. Tendría que estar la sacerdotisa adelante y el 2 de copas al final de la pareja, ¿no? La respuesta a lo que preguntaron, les voy a decir, es sí. Es sí. Y es un sí fuerte, porque tenemos 2 arcanos mayores dentro de la tirada, es una emperatriz y la sacerdotisa, sobre el final de la situación. Ahora, vaya uno a saber qué misterios hay en esta pareja. Lo primero que hay es una gran unión entre ustedes. Casi podríamos decir que si están casados, bueno, yo sé que hay muchas situaciones diferentes del otro lado de las preguntas que ustedes pueden hacer. Si están casados, realmente esperaron que algo brote, hubo después alguna angustia de alguno de los dos, yo supongo que de mi mismo consultante, tal vez podría tener que ver con un embarazo perdido o algo así, que no estoy seguro. Ojo, es en algunos casos eso, no todos los casos. O podría haber que ver con algo que acá trataron de gestar con el 7 de pentáculos, trabajando la pareja, no ocurrió. Sin embargo, la persona está bien, pero hay una deuda acá en la parte sexual. Hay una demanda en la parte sexual en una pareja que está relacionada con la sacerdotisa. La sacerdotisa, como les digo bien, si siempre tiene que ver con algo oculto, con algo... Es una de las cartas más hermosas que tiene esta baraja. Si pueden ver esa cara increíble de la sacerdotisa, a mí me encanta esta carta. Y está al lado de la emperatriz. ¿Qué es una emperatriz que no es reconocida como sacerdotisa? O sea, acá estamos en un problema femenino, no importa si que lo protagoniza es un hombre o una mujer. Sospecho que tiene más que ver con una mujer en este caso. Es una mujer que sí, como mujer está bien, pero ¿qué pasa con esta libertad sexual de esta mujer? ¿Qué pasa con este deseo de la sacerdotisa? Que, como les digo a muchas de mis chicas consultantes, a veces hay que tomarse, como digo yo, en broma, ¿no? Un café con nuestra sacerdotisa y charlar con esa otra chica, a ver qué nos quiere contar. Y a veces la sacerdotisa tiene demandas que la mujer íntegra no quiere escuchar. Acá la sacerdotisa nos habla de, estamos bien, esta pareja fue creciendo, tal vez tuvimos periodos en que nos sentimos muy solos dentro de la pareja incluso, y hay otros momentos en que finalmente sentimos que somos la dueña de esto o la emperatriz de esta situación, nos sentimos halagados, pero la sacerdotisa tiene un reclamo. La sacerdotisa quiere más salvajismo, más actividad, más diversión, menos cosas planeadas, menos que todo sea lo mismo. Está aburrida
de tanto, aun si fueran lugares de lujo, grandes cenas o no, la sacerdotisa quiere otra cosa. La sacerdotisa quiere, como digo yo muchas veces, con la canción de Cyndi Lauper, ¿no? Girls, I Wanna Get Found, ¿no? O sea, las chicas solo quieren divertirse. Y eso no quiere decir que sea algo frívolo. Estamos hablando de sentirse amados a partir de compartir y también de la alegría, de poder pasar buenos momentos, de compartir su sexualidad, de poderla tener activa, de ser seducida, de poder sentir que es algo para toda esta estructura de pareja, ¿no? Eso es en caso de eso. Si lo que preguntan no es para una pareja establecida, sino si preguntan si alguien tiene interés en ustedes o se siente atraído por ustedes, la respuesta es un sí absoluto. Aunque volvamos a lo mismo. Los ve como pareja y también los ve como una persona sexualmente atractiva, lo cual es muy bueno, es un sí muy grande. Recuerden el tema de no aislarse y de esperar, de tener paciencia con este pequeño brote que surge para que las cosas crezcan. Si alguien preguntó si una persona va a volver, sí va a volver por las dos cosas, no tengan dudas. No es solamente para tener actividad sexual, sino también para formar algo, para hacer una pareja. No es mentira lo que dice, sí quiere formar una pareja con ustedes, pero ustedes tienen esta tendencia a aislarse. Así que esta carta traten de eliminarla, ¿no? Esta idea de dolor, de victimizarse, de auto, digamos, perdonarse a uno mismo esos momentos, porque esta carta no favorece al resto, el resto es excelente. Esta es la única carta que arruina la tirada que tienen. Así que en amor cualquier cosa es que sí. Se lo resumo para que no pierdan más tiempo tratando de entender, así que todo lo que pregunten en amor es sí. Siempre va a ser sí. No se preocupen con ese tema. Así que eso es lo que tenemos acá. Muy interesante. Y después para el dinero. En el dinero lo que vemos es una sociedad que poco a poco va creciendo, que generó muchas cosas y que está en un periodo donde tiene ciertas dudas, pero la respuesta es bastante positiva. Está bien hecho, es una cuestión de tiempo nada más, algo que ocurre mucho en los negocios y en estos días de ansiedad. Si preguntaron por inversiones, lo mismo, guarden su cartera, es la emperatriz. Y aunque ahora la volatilidad del mercado haga que no tengan el rendimiento que esperan, ya esto se sembró en el momento adecuado y lo que ustedes eligieron está muy bien. O sea, va a dar rendimientos a largo plazo esto que están viendo. Así que no se preocupen por eso. Si preguntaron una cuestión espiritual, lo de dinero. Si lo que preguntan es laboral, lo mismo, es muy buena. La respuesta es sí. Si preguntaron por una cuestión de profesionalismo, de algún hábito, alguna cuestión cultural, algo artístico que les gusta hacer fuera de su trabajo, también la respuesta es sí. Si pueden, relaciónenlo con la sacerdotisa, ¿no? Con algo un poco más pasional, un poco más egoísta, un poco más cercano a la autosatisfacción, que tiene que ver con esta carta tan bonita que tenemos en esta baraja. Si preguntaron por algo espiritual o de camino personal, nos está hablando que la gestación desde la comunidad nos aísla a veces y sin embargo podemos dar fruto a eso y que ese fruto pueda permanecer oculto. Habla de las bondades de no manifestar todo el tiempo. Hay un camino en la espiritualidad que hoy en día nos dice manifestemos, decreten, manifiesten, y a veces la espiritualidad también tiene que ver con volcarse hacia el interior, como esta sacerdotisa tan bella que conoce que hay cosas que deben permanecer ocultas para ser guardadas como un tesoro. Así que muchas gracias, Pera Verde. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Si quieren pueden colaborar con el canal al CBU, al PayPal o poner un like para que el video pueda ser visto por más personas. Muchas gracias. Les deseo muchísima paz. Vamos a ver ahora qué es lo que nos toca con esta, vamos a ver en este momento, pera roja. Tenemos la perita roja acá, la vamos a dejar a un costado. Vamos a mezclar un poco, a ver qué tenemos acá. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. A ver la pregunta que hicieron. Vamos a cortar y vamos a poner ya las 5 cartas
que le corresponden. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren contar estas 5 cartas sobre lo que preguntaron, si es sí o no. Voy a ver en este momento. El caballo de bastos, el 10 de espadas, la templanza, gran virtud, el paje de bastos y por último el caballo de pentáculos. Bueno, vamos a ver, pera roja, qué les dicen sobre la pregunta que hicieron las cartas. Y lo que las cartas nos están indicando es que la respuesta a lo que ustedes preguntan es sí. Vamos a ver distintos ámbitos. Si la respuesta, veo algo juvenil acá, no sé si habrá preguntado alguna persona joven. Si preguntó una persona joven es mucho más válida la respuesta de sí. Se ve la alegría del caballo de bastos y al final un caballo de pentáculo. Fíjense que vamos de caballo a caballo, ¿no? O sea, un caballo de bastos, que es un trabajo sobre la alegría, y una finalización en un caballo de pentáculos que tiene que ver con el enriquecimiento personal. Cuando hablo de enriquecimiento no es dinero, sino que tiene que ver con una cuestión de como persona sentirnos mejor. La respuesta es sí, pues está la templanza en el medio, con la paciencia, más la resistencia que tienen estas personas. Así que es una tirada donde todo es felicidad. Está el paje de bastos también, con el caballo de bastos. Me habla de mucha alegría en esta pareja, si es una pregunta de amor, pero también algunas preocupaciones con lo laboral que a veces influyen en la pareja, que es lo que se ve en el 10 de espadas. Pero se enriquecen el uno al otro y la respuesta es sí. Si preguntaron si van a tener una buena relación, sí. Falta un poco de emocionalidad acá, que está dada por las copas que no se encuentran presentes en esta tirada, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Si preguntaron si alguien va a volver, sí, pero tengan paciencia. Acá sí la templanza tiene que actuar para tener la capacidad de esperar que esa persona vuelva y que vuelva a estar con ustedes. Y la recomendación es que cuando esta persona vuelva no haya planteo sino alegría. Aunque les parezca frívolo, a veces lo único que necesitamos es volver a hacer cosas que nos diviertan juntos. Y es el mejor consejo para una vuelta de una pareja que está reviendo la parte nostálgica, las emociones, con quién estuviste, con quién no estuviste y todo ese tipo de cosas. Pasar un buen rato no es un mal consejo. Si preguntaron si le resultan atractivos a una persona, también es sí la respuesta, y volvemos al tema ¿no? ¿A quién pueden no resultarle atractivos estas chicas? No sé, una chica muy divertida, con el paje de bastos, haciendo figuras en el aire, bailando, disfrutando de la vida, o el caballo de bastos con esta actitud no sonriente, o sea, y tocando el tambor y pensando que todo es felicidad. Esa es la clave. Si quieren resultar de más atractivo a esta persona, principalmente, que a ustedes parece que les interesa saber si tiene algo de interés en ustedes o no, lo que más les atrae a ustedes es la alegría que le transmite estar con ustedes. Así que tienen una gran apuesta para jugar ahí. Cualquier pregunta de amor es positiva y siempre tiene que ver, como les dije, con la alegría, con la templanza, con el tener paciencia, esperen el momento adecuado. Y en cada uno de los casos el problema está relacionado con lo laboral. Tal vez puede ser también una persona que conocen del trabajo. Así que bueno, y los dos se enriquecen uno al otro. Si la pregunta tiene que ver con lo económico, también es muy buena. Habla de que han resistido el tiempo, han esperado, han tomado a bien las cosas que les han ocurrido con respecto al trabajo, al negocio o al ingreso de dinero, y finalmente entra el dinero en muy buena cantidad. Eso es lo que tengo acá, en esta carta, que es el caballo de pentáculos, donde el dinero finalmente se hace presente. Así que muy buen resultado, es un sí absoluto para la tirada económica. Si preguntaron también si va a haber un nuevo ingreso, el ingreso los va a sorprender, es excelente. Para inversiones lo mismo, han sabido elegir, han sabido llevar las derrotas, ¿no? En el momento que no se pudo operar o no se pudo hacer algo, con tranquilidad y con buen humor, y eso traería una compensación económica.
para aquellos que me hacen una pregunta que tenga que ver básicamente con lo económico, con el ingreso de dinero en particular, sí ingresa el dinero. O sea, cualquier pregunta económica que hayan hecho del dinero. Lo laboral, lo mismo. Lo laboral está en un buen momento, a pesar de que tal vez estén sin trabajo, en ese caso, están con la paciencia suficiente y están con la predisposición suficiente para hacerlo ahora, para buscar ahora mismo ese trabajo, y es un trabajo muy bien remunerado, así que viene un trabajo bien remunerado para los que lo están buscando, un trabajo por el que se paga muy bien. Como camino de filosofía, de crecimiento personal, de espiritualidad, como algunos dicen, esta es una tirada que nos enseña otra vez sobre la alegría, sobre la paciencia con la alegría y sobre esa ganancia, ¿no? Es algo que explico mucho en el tema de espiritualidad y mucha gente no lo entiende, piensa que la espiritualidad es estar meditando solamente y ese tipo de cosas, y la alegría es uno de los niveles más altos de evolución en lo espiritual. Fíjense, aquellas personas sabias generalmente lo expresan mucho con sonrisas. Así que muchas gracias, espero que les guste, a mí me encantó hacer esta tirada para ustedes, esta sesión. Como les digo siempre, colaboren con el canal, comenten los videos, coméntenle a sus amigos, traten de ayudarme a que crezca, así puedo hacer muchos más videos, y también los que puedan, como les digo, colaboren, ya que económicamente por ahora no hay mucho de rédito en esto. Tienen CBU, tienen PayPal, ya lo saben, lo dije muchas veces, así que un saludo muy grande a Estados Unidos, nuevamente a la gente que es de Costa Rica, la gente de España y de México, resto de Latinoamérica, que tengan un excelente día y en paz.